Bueno, sí, mi nombre es Germán Hayes y voy a hablar por AFUCASE de Uruguay. Y, y bueno, en principio, así como habló la compañera Elena de los derechos humanos fundamentales, bueno, que son el derecho a la vida y después estos temas tan complicados, campo de concentración, tortura, etcétera, se siguieron los derechos humanos avanzando hacia derechos de tercera generación, derechos sociales. Y este convenio 190 sobre el trabajo es justamente un derecho humano, está considerado por el mismo convenio, tiene un carácter humanista, y es sobre el trabajo libre de acoso. Y bueno, en el contexto que nace este convenio es por los 100 años, no es por eso, pero es en el contexto de los 100 años de la OIT, que empieza en 1919, con el Tratado de Versalles, y sigue con la Declaración de Filadelfia en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí le da un poco más de contenido, de principios. Y los primeros convenios eran sobre trabajo, las 8 horas, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, y se siguió avanzando y se siguió avanzando para un trabajo mejor hasta llegar a el tema del bienestar en el trabajo. Ya no que sea limpio, que sea 8 horas, que se te pague un despido, etcétera, sino que vos puedas vivir libre de violencia y de acoso en el trabajo. Y este convenio es muy importante porque los convenios de la OIT se hacen de forma tripartita. Están los gobiernos, están los empresarios, empleadores y están los trabajadores. Y es de la ONU. Hay países de Oriente, de Occidente, países que tienen incluso formación jurídica no de la pirámide de Kelsen occidental, sino teocéntrica, que hay ciertos temas que les hacían mucho ruido, y igual se logró acordar esto, que para mí es muy importante. Y bueno, les voy a hacer un recorrido más o menos, los puntos más importantes del convenio. En los considerandos, por primera vez, se hace una definición de lo que es la violencia y el acoso, que increíblemente no estaba definido en ningún otro. Y en el artículo primero arranca con las definiciones y dice y usa la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esa es una definición, una visión conjunta que se llama, y no distingue violencia y de acoso. Después los gobiernos podrían regular una de otra, pero las pone juntas como para que sea más abarcativa, y habla del mundo del trabajo, que eso también es muy interesante. Porque el mundo del trabajo no es solo el lugar de trabajo, esto está más adelante en el convenio cuando habla del ámbito de aplicación, que habla de el lugar de trabajo, el lugar donde se le paga al trabajador, los traslados hacia el trabajo, los lugares donde se reúnen. ¿Por qué tan amplio? Porque puede suceder que sufrís un acoso cuando el jefe o alguien te lleva a algún lado y dice, no, eso no fue dentro del trabajo, estaban afuera, o en un congreso, o en un viaje de trabajo. Esto lo incluye todo y es todo dentro de... Siempre es acoso y violencia laboral. Y habla de prácticas inaceptables. En el mundo del trabajo se designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Esto también es importante, porque ya no es el acoso que en algunas legislaciones se habla de la violencia continua. Puede ser una vez y eso ya es acoso. Y también que dice que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Que sean susceptibles de causar. Habla más de el efecto y no tanto de la acción. No es que yo te tenga que hacer un daño, sino que vos también lo percibas como un daño. Se pone el acento en el efecto. Y después siguen los ámbitos de aplicación, también excede a los sujetos clásicos de trabajador-empleador, porque hace una enumeración que no es taxativa, sino inclusiva de todas las personas que están incluidas. Dice, el presente convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo con inclusión de los trabajadores asalariados, cualquiera sea su situación contractual, las personas en formación, los pasantes, los aprendices, los trabajadores dependientes, los voluntarios, personas que buscan empleo. Eso también es interesante, personas que buscan empleo, porque esos también están muy expuestos, porque
se te puede hacer un chantaje al momento de la entrevista de trabajo y ya te están acosando de entrada, y esto está contemplado. Y cualquiera sea la situación contractual, incluso más adelante habla de los, bueno, trabajo formal e informal, es bien abarcativo, amplio, y habla de los proveedores, ya no de la gente que trabaja en cualquier situación contractual, sino personas que pueden venir, qué sé yo, viene uno que trae la soda y vos tenés que recibirlo y ya decís, este me va a decir algo. Y eso también es acoso. Y la empresa se tiene que hacer responsable de estas cosas. Que obviamente cuando se discutió esto hubo mucha polémica, porque yo me tengo que hacer responsable del acoso de terceros o de pasantes. Y por el lado que lo agarraron es por el lado del riesgo psíquico, el riesgo psicológico, así como el riesgo físico en una obra que te tienen que dar casco, te tienen que dar escalera, arnés, etcétera, y tenés un riesgo físico de caer. Hay un riesgo psíquico que se tiene que encargar el empleador de cuidar tu ambiente laboral. Entonces también se hace responsable por ese lado. Después habla de principios fundamentales, que acá hay algo innovador que habla que se deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo libre de violencia. Y la palabra disfrute es muy importante porque habla de eso, de poder estar poder disfrutar del trabajo. Es algo innovador que hablen de disfrute, que a veces veo mucha resistencia en los trabajadores más antiguos que no estaban tan interiorizados en estas normativas de que, bueno, al trabajo se viene a trabajar y bueno, y si tenés que sufrir es para sufrir, y tienen, como ellos seguramente trabajaron en condiciones peores, nos dicen, en mi época, esto es una viña, no sabés lo que era, te hacían esto, te hacían la otra. Y bueno, pero también antes había esclavos, antes trabajabas 12 horas, se va avanzando por suerte, y ahora ya se está hablando de disfrute, y eso es sumamente importante, porque no sé por qué, no sé si no es un resentimiento, pero no sé qué es, que hay gente que le molesta los derechos y los nuevos derechos de los trabajadores, que porque no los tuvo, no se sabe dar cuenta o replica violencias que sufrió y le cuesta aceptar este tipo de reglamentación. Bueno, después tiene un enfoque inclusivo porque integra consideraciones de género. Esto también es muy innovador, imagínense también para los países árabes, que ahora, bueno, se viene el Mundial de Qatar, que es muy polémico en muchos ámbitos, no vamos a entrar en eso, pero ahí ya están en los convenios de la OIT de trabajo esclavo, ya el acoso, o sea, hay gente que literalmente muere de sed en el desierto. Esto ya es un ámbito de aplicación más adelante. Después habla, bueno, se armoniza con otros convenios, derecho de asociación, libertad de asociación, derecho de negociación colectiva, porque cada convenio se armoniza con el otro para generar un marco jurídico más completo. Plantea vías de recursos, vías de reparación, y bueno, métodos de aplicación. Los métodos de aplicación son importantes porque este no es un convenio que se denomine autoaplicable, es un convenio que se debe aplicar mediante la legislación nacional de cada país. Dice, las disposiciones de este convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional, así como a través de convenios colectivos u otras medidas acordes con la práctica nacional. Esto quiere decir que cada país después tiene que legislar sobre esto, más si lo ratificó, ahí ya es una obligación, y que vos no podés en un tribunal nacional alegar razones de derecho por este convenio solo. No se aplica así, tu país tiene que ratificarlo y luego legislar al respecto. En ese caso, Uruguay fue el primer país del mundo en ratificar el convenio. ¿Y por qué esto es importante? Porque para que el convenio entre en vigor precisa la ratificación de 2 países, nada más.
Y ya con Uruguay se logró el 50% y fue como el primer espaldarazo bueno. Yo no tuve nada que ver con eso, pero gracias. No. Y es muy, no, y fue muy importante. Y Argentina inmediatamente lo ratificó y muchos países lo ratificaron. En Latinoamérica creo que son los únicos dos. Y bueno, González Arenas, que fue el embajador de Uruguay ante la OIT, decía que proporciona un marco común para la acción y constituye una oportunidad única para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto. Además, pone en manifiesto el derecho de todas las personas en el mundo a vivir sin violencia y acoso. Y todos estos convenios, especialmente son importantes porque asentan los modelos de las relaciones laborales modernos y es terreno sólido y un peldaño para el cual luego escalar y seguir adelante. Con la ratificación del convenio después hay que legislar específicamente. En Uruguay había una ley anterior al convenio, que es de 2009, pero era de acoso sexual para la mujer y el hombre en el trabajo y en la educación también, docente y alumno. Pero dejaba fuera casos de acoso y de violencia, se quedaba solo en lo sexual. Entonces ahora esto lo amplió y ahora la legislación nacional, tanto de Argentina y de Uruguay, tienen que hacer leyes específicas para complementar el convenio. Sí, que cuesta. Por suerte, sí, Uruguay siempre fue bastante pro derechos trabajadores desde 1907, 1910, leyes de 8 horas, la ley de la silla, la ley, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo sexual. En el año 29, cuando había prohibicionismo en Estados Unidos, en Uruguay se nacionalizó el alcohol, la producción de alcohol. Siempre se trató de no tapar esas cosas, sino sacarlas a la luz. Y en esa época, a principios del siglo XX, cuando se le dio muchos derechos a los trabajadores, a la luz de los acontecimientos posteriores y de la historia, fue un acierto. Fueron vistos como leyes avanzadas, como que no es que haya una dirección de la historia, pero siempre se trata de mejorar la vida del ser humano, poner el humano en el centro y el trabajo, la dignidad, libre de violencia y de acoso, porque en definitiva toda la normativa jurídica es una construcción social para mejorar la vida de los seres humanos, no mortificarlos, etc. Y en Uruguay desde el año 2017 se aprobó un convenio en AFUCASE que era bastante parecido al Comité de Integración de Argentina y el protocolo, pero que actuaba con integrantes de la agremiación, que recibía las consultas, recibía las denuncias, elevaba informes, tomaba testimonios. Está muy completo, tiene el tema de la reserva, las excusaciones, pero esto en la práctica, empezó en 2017 y en la práctica fue muy difícil de implementar, porque los compañeros y compañeras que estaban trabajando muchas veces estaban metidos en el conflicto, había muchas excusaciones, dobles victimizaciones, se nos complicó mucho trabajar de esta manera, y entonces lo último que se luchó y se logró hace relativamente poco fue la creación de un departamento de bienestar laboral que esté dentro de la estructura del Senado, que esté dentro de la organización, con presupuesto propio, con profesionales contratados, y justamente lo defendimos con el protocolo, porque bueno, hay un convenio de la OIT, Uruguay lo ratifica, o sea, hay una voluntad política. Ya habían aceptado tener este protocolo avalado por la presidencia del Senado, etcétera. Bueno, ahora queríamos que se pueda aplicar de mejor manera, porque también otra queja de los compañeros era que
que tenían que trabajar fuera del horario, que tenían que coordinar las intervenciones con otros compañeros que trabajaban en otro horario y se les acumulaba un montón de trabajo gremial que, bueno, es muy lindo, pero también se tiene que poder configurar con la vida familiar, con esas cosas. Entonces, que sean profesionales del Parlamento. Y bueno, por suerte se aprobó y nosotros pedimos, parecido al protocolo de Argentina, 2 cargos de licenciado en psicología, licenciado en relaciones laborales, doctores en derecho y ciencias sociales, para darle un apoyo íntegro al funcionario, y también convenios con medicina para el apoyo de casos un poco más graves, ya cuando hay problemas psicológicos más graves. Después también tenemos una partida para adicciones, porque también es un problema de esta vida moderna compleja, el tema de las adicciones. Y bueno, y finalmente esto se logró. Lo que no se logró, porque fue muy reciente, es que se haga el concurso, que entren las personas, que empiece a funcionar. Eso no se logró, pero está el presupuesto, están los cargos, está nombrado, y tenemos que seguir luchando para que eso se efectivice, porque la verdad que el problema del acoso en Uruguay es un problema que estaba tapado hasta ahora, y también hicimos muchos cursos y concientización sobre lo que es el acoso, porque hay gente de la vieja guardia que no entiende que hay cosas que son acoso que para nosotros capaz que son muy obvias, pero hay gente que no las entiende, y nos llegaban muchos de esos casos de comentarios. Este tipo nunca me vio, no me conoce, y me hace un comentario sobre mi aspecto físico, un poco subido de tono a veces, o hasta el contacto. Esto tengo autorización para contarlo de una compañera que un jefe le tocaba la rodilla, cada tanto, no, mijita, no sé qué. Y claro, el tema de la jerarquía, cuando es un jefe el que te hace eso, es mucho más fuerte que sea un compañero, un amigo, un alguien del mismo nivel, o los comentarios también. Yo con Gladys tengo una gran relación, y somos medio dicharacheros, hacemos comentarios. Viene otro y le hace el mismo comentario. Y no es así, la relación es personal. Tenés que tener esos cuidados. Después en tu casa puedes pensar lo que quieras, pero en el ámbito del trabajo tampoco intentamos cambiarle la cabeza a todo el mundo, pero por lo menos un mínimo de comportamiento en el trabajo, que se va a trabajar, no se va a hacer ese tipo de cosas. Y así, bueno, hubo casos con el uniforme, tuvimos problemas, que hay un uniforme que era un pantalón para los hombres, pollera para las mujeres, y pantalón para las mujeres. Y en verano querían que usaran pollera, y las mujeres algunas no tenían ganas de usar pollera. Bueno, pero es así, porque el uniforme, hay que usar el uniforme, tiene que ser así. Y ahí las compañeras estuvieron muy hábiles, se juntaron y le dijeron, bueno, vamos a usar pollera si usted nos manda esta orden por escrito y la firma, que el director dice que las mujeres tienen que usar pollera. Y bueno, con esa orden por escrito nos haríamos un picnic, pero ahí desistió, consultó un poco y se dio cuenta que no daba. Y bueno, hubo casos también pasó hace muchos años, de legisladores que le gustaba una chica, por ejemplo, y hablaba con la directora de esa oficina y le pidió el teléfono, y la directora de la oficina le facilitó el teléfono, y después la mujer le decía, pero vos le pasaste el teléfono, y dice, bueno, es un senador, pero me vas a decir que vos no. Claro, impresionante. Y todas esas prácticas, por suerte, se fueron erradicando de verdad se ha hecho un buen trabajo, y ya con la creación del protocolo bajó mucho, y con esto va a bajar, yo creo que más, pero mucho al punto de que ya es como una amenaza de que esto exista. Ya no, ahora no se comentan, ahora no se puede decir nada, no se puede hablar. Bueno, no se puede, mejor que digan lo que quieran en esos ámbitos, pero el ámbito laboral la verdad que ha mejorado mucho, de verdad. Y esto lo digo más que nada para mostrar que en nuestro ámbito de trabajo pasaban cosas tremendas. Nosotros en Uruguay
Se vio dictadura, violaciones, de todo. Hace nada había acoso, esto que le acabo de contar, de que le pasan el teléfono, y hay otros casos más que no voy a contar. Y se llegó a, de verdad, tener un ámbito de trabajo bastante libre de acoso, tranquilo. O sea, el camino es posible y se puede lograr con trabajo. Y bueno, este es un ejemplo que les quería poner, no para decir que bueno todo lo que es allá, sino que vinimos de una situación bastante mala y logramos salir adelante. Y apuntando, me gusta poner el ejemplo de la flecha, apuntando más arriba de lo que se puede llegar con toda la fuerza, y después la flecha cae un poco por la inercia, pero llega más lejos, llega un poco más lejos, hay que apuntar un poco más arriba y luego la realidad nos abolla un poco, pero hay que seguir adelante. Y bueno, es todo lo que tenía para decir. Bueno, muchas gracias.